Bueno, muy rápido. El programa de vivienda, 1 millón de viviendas, una parte para quienes son afiliados Infonavit, otra parte de vivienda popular a través de la CONAVI. Ya cuándo pueden registrarse, etcétera, lo vamos a ir informando también aquí en la mañanera. Segundo, el fin de semana lo que se hizo es importante, es la tómbola para saber quién o la selección al azar, para saber qué cargos van a estar sujetos a elección en el 2025. Esto es importante porque hubo ahí en las redes quien dijo que ya se estaban seleccionando a los jueces. No. La mitad va a ser la elección en la mitad del 2025. En el 2025 la mitad de los puestos van a ser elegidos. Y la otra parte en el 2027. ¿Cuáles son los jueces, magistrados que van a entrar al proceso de elección? Pues es lo que se decidió este fin de semana. ¿Cómo? Las vacantes, es decir, los que no están ocupados, y además, en un proceso de selección al azar, cuáles son los cargos que van a ser ocupados. Eso es lo que ocurrió el fin de semana y sigue el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora sí vamos a las preguntas. A ver. Gracias, presidenta. Buenos días, Carmen Sánchez de ADN 40. Justamente en este tema que tiene que ver un poco con vivienda, el viernes usted viajó a Acapulco, ya nos había dicho que uno de los apoyos también va a ser para reubicar a familias. Me parece que en al menos 15 colonias han detectado justamente que tienen la necesidad de reubicarlas. Preguntarle si estos apoyos entran dentro de este programa, son aparte, y pues si ha detectado más justamente en esta visita que usted hizo, si se necesitan pues más reubicaciones en más colonias de Acapulco, de Guerrero. No son 15 colonias que necesitan reubicarse, son esencialmente las que están en la parte baja cerca del aeropuerto. Esa era en realidad una zona lagunar y se desarrolló, y cuando vienen estas grandes lluvias y avenidas de ríos que buscan su cauce, pues se inundan. Entonces hay una parte de estas viviendas que está en la parte baja, incluso hay una zona que todavía tiene bastante agua, que se está buscando hacer un canal. Estas personas están en un albergue. Edna va a entrar a un censo para saber cuántas son y dónde se pueden reubicar. Es esencialmente una zona de una colonia y quizá algunas otras, pero no son 15 colonias. Va muy avanzada la fase de emergencia, está por terminar, que es lo que faltaría tanto para Acapulco, para otras zonas, acabar de abrir todos los caminos. Y en el caso de Acapulco hay una planta de bombeo de agua potable en donde ya se repararon las bombas, pero hay una fuga de agua en un ducto, en una tubería, y se está arreglando esta fuga de agua que vino también producto del huracán. Entonces, esto es lo único que falta, digamos, para la emergencia, pero prácticamente se está regresando ya a la escuela y ahora empieza pues todo el proceso de reconstrucción. Esta misma semana se entregan los apoyos para limpieza. La vez pasada con OTI se entregaron a todas las viviendas de Acapulco, en este caso a todos los que viven en viviendas de colonias que fueron afectadas, y después a partir del censo quienes requieren reconstrucción, quienes requieren enseres, etcétera, etcétera. Es Acapulco, es Coyuca y son otros municipios que también resultaron afectados. Y en otros dos temas, justamente el que tiene que ver con el proceso que se llevó a cabo este fin de semana, la JUFET justamente pues hizo un comunicado
en el que, pues bueno, expresa su más enérgica protesta, así dice, en contra de los actos realizados en el Senado durante este fin de semana. Saber su opinión, doctora. Y en otro tema que tiene que ver con seguridad, la semana pasada en Puebla se registró un linchamiento. El viernes otro intento de linchamiento en Cholula, me parece en San Andrés Cholula. Justamente ya presentó este plan nacional de seguridad. Si tiene algún punto específico para prevenir que pues los pobladores hagan justicia por su propia mano. Esos dos temas, por favor. ¿Qué es la JUFED? Judicatura Federal. No. La Asociación de Jueces, que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya les quiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro, hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autora intelectual del asesinato de 2 ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. En julio de 2019 fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre. ¿Cómo es posible que estando en paro? Pero además, ¿saben quién la liberó? Un juez especializado adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos. Hijos de su chingada madre. O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Morelos? Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial. Porque ahora parece que que el Poder Judicial es perfecto. Corrupción, nepotismo, liberaciones de criminales, donde hay pruebas. Repito, este caso nos tocó cuando fui jefa de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Un proceso para elegir a jueces, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, repito, este fin de semana que hubo una selección de cuáles son los jueces que van a ser electos, a partir de aquellos lugares que están vacantes y de una selección al azar. Como explicó Rosa Isela, viene un proceso en donde nosotros, como ejecutivo, vamos a determinar una comisión de mujeres y hombres honestos, abogados, abogadas reconocidas, que van a seleccionar. Igual lo hace el Congreso, igual lo hace el Poder Judicial, la Corte. Se nombra este comité, viene una convocatoria, se inscriben quienes quieren participar, tienen una serie de requisitos, promedios, cartas de recomendación, ensayos. Una vez que es revisado que lo que se está entregando tiene sustento, pues a partir de la lectura, de la definición de quienes se inscribieron y de la discusión de estas comisiones, hay una primera selección de quienes van a participar. De ahí puede haber entrevistas públicas para que todas los veamos, por qué se quieren inscribir, cuáles son sus criterios. Y después de eso hay una selección y después van a una tómbola para ver de esos cuáles van a pasar a la elección del 1 de junio del 2025. Entonces, ¿por qué hay una elección? ¿Por qué se van a decidir democráticamente, aprovechando los 200 años de la República? El Poder Judicial
Pues porque hay un poder judicial que protege a delincuentes comunes del Fuero Federal y de cuello blanco. ¿Cómo es que en paro todavía dan un amparo para quien tiene que pagar impuestos, otra vez se le prorrogue su casa? Ese es el problema. Hay comunicación con el secretario de Seguridad Ciudadana y los secretarios estatales, pues para evitar estos casos. A ver por acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Quisiera preguntarle si su gobierno tiene detectado este modus operandi del crimen organizado que se ha presentado en algunas zonas aduanales, que en presunta colusión con funcionarios de aduanas, las organizaciones criminales cobran una especie de impuesto adicional o una extorsión a los importadores. Si lo tienen detectado este fenómeno y cómo podría combatirse este problema. Pues si tienen más datos, con gusto lo revisamos. Se está haciendo un trabajo muy importante. Con el presidente López Obrador se avanzó mucho, tanto en aduanas como en puertos, y se sigue trabajando conjuntamente. ¿Cuál es la manera de saber o cómo podemos saber que disminuyó la corrupción? Porque aumentaron los ingresos tributarios o de derechos. Aumentaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador alrededor de 250,000 millones de pesos. Y ahora tenemos una estrategia para que sigan aumentando. Si disminuye la corrupción, pues evidentemente ese recurso se va a donde se tiene que pagar, que es a la hacienda pública. Pero si hay algún caso en particular, pues lo revisamos. Hasta el momento no lo tenían detectado como un modus operandi en esas aduanas. Pues hay que revisar el caso en particular que presentas aquí y con gusto lo revisamos. De todas maneras, se está trabajando en muchos ámbitos, en el caso de la seguridad, en inteligencia e investigación y finalmente en carpetas de investigación que lleven a detenciones. Gracias, Presidenta. Y la otra es que quería preguntarle su expectativa sobre la reunión de mañana, sobre el diálogo de alto nivel con los empresarios de Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje que su gobierno dará a estos inversionistas? ¿Qué expectativas tiene del encuentro? ¿Cómo se llevará a cabo? Si gustan, platicamos de eso mañana. Mañana viene Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para platicarles en qué consiste este diálogo, el interés que hay de inversionistas, particularmente de Estados Unidos, en México, y también va a haber una conferencia de prensa después, donde entre otros se van a anunciar algunas inversiones que ya están planteadas para nuestro país. ¿De qué se trata este encuentro? En su momento empresarios nacionales y principalmente de Estados Unidos plantearon la posibilidad de que tuviéramos un diálogo para conocer pues cuáles son los beneficios, los incentivos que se van a generar para la inversión en México. Yo lo dije el 1 de octubre, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá abre esta posibilidad de lo que se llama hoy la relocalización de las empresas. Muchas empresas estadounidenses que encuentran en México una oportunidad para invertir y a partir de la inversión poder exportar o incluso tener producción para el mercado nacional. ¿Cómo generar las condiciones para que la relocalización no solamente se mida en un indicador que es inversión extranjera directa, sino que signifique también bienestar, es decir, buenos salarios, vivienda, infraestructura, acceso a agua potable, etcétera, etcétera? ¿Y cuáles son las condiciones para que se den estas inversiones? Donde hay energía, va a haber energía eléctrica, donde hay agua. Entonces nosotros hemos desarrollado un programa que le llamamos de polos de bienestar, en donde la búsqueda es que se invierta
las empresas que tienen demanda de agua, pues que inviertan en el país en donde hay acceso a agua, que se generen las condiciones de reciclamiento y al mismo tiempo que se siga cumpliendo con seguir aumentando los salarios en el país y que las viviendas que vamos a construir estén asociadas también a estos polos de desarrollo, polos de bienestar. Todo eso es el objetivo de platicarlo el día de mañana. Decía, el 1 de octubre yo planteé que entre nosotros no hay competencia, esa es la virtud del tratado. No es que México compita con Estados Unidos y esté quitando inversiones a Estados Unidos, sino que nos complementamos en este tratado comercial que permite que haya inversiones en México, en Estados Unidos y en Canadá. Gracias, Presidenta. Jorge Alegría, que es el director de la Bolsa Mexicana de Valores, comentaba que a México se le está viendo con cautela. ¿Qué le respondería a usted? Pues no coincido con esta opinión. No sé a qué se refiera. Tengo conocimiento a través del secretario de Economía y de manera directa de muchísimas empresas que quieren seguir invirtiendo en nuestro país. México tuvo récord de exportación, ese es el principal socio comercial con Estados Unidos y esto va a seguir en nuestro país. Y lo que queremos es dar las condiciones para que haya la inversión privada y al mismo tiempo ordenarla. Hans, ahí voy. Buenos días, presidenta. ¿Escuchan? Buenos días, presidenta. Hans Salazar, del Noticiero en Redes. A propósito del tema de la vivienda, que bueno, pues son muy ilustrativos los datos que se prevén, que se proyectan en toda esta planeación. Aquí también se ha expuesto en algún momento el tema de la vivienda para migrantes. Hay muchos migrantes que expresan que quisieran regresar a México y que incluso en algunos casos abandonaron sus cuentas o dejaron sus cuentas del IMSS, de alguna prestación social formal y bueno, a veces preguntan sobre esto y para poder participar, para poder ser incluidos en estos programas que bien se han comentado aquí y que bueno, son de diversos lugares del país. Efectivamente, por ejemplo, Financiera para el Bienestar pues tiene un contacto a través de sus propias funciones para las remesas, para todo este tipo, incluso preguntan mucho cómo es que podemos ahorrar. Bueno, Financiera para el Bienestar, que es parte de la información que se ha proveído, que es a través de abrir una cuenta, una tarjeta, incluso el envío de las remesas, etcétera, y preguntar si estos mecanismos pudieran servir precisamente para poder abrir, no sé si un programa o dentro de estos programas incluir a los migrantes. Y dentro también en el tema de la vivienda, bueno, ya se ha comentado el tema de Acapulco. Por ejemplo, Presidenta, pues hay lugares como en Chalco, el Estado de México, que usted estuvo, bueno, en esa, pero la parte suroriente, que está Chalco, donde se han asentado muchas viviendas, pues es un problema a largo plazo que se puede solucionar a corto, mediano, pero después a largo plazo vuelve a ser la problemática. Yo había leído a algún experto en el tema de Chalco, por ejemplo, y que las colonias que se han inundado ahora con pues en pasadas épocas en estas épocas de lluvia, en pasadas semanas, decían que ahí va a ser imposible el tema estructural, por ejemplo, tenía que ser el tema estructural porque iba a ser muy complicado, por ejemplo, el aumento para sacar el agua, el tema del drenaje. Ahí se está haciendo estudios al respecto. ¿Y qué pasará con otras zonas, por ejemplo, donde se abandonaron viviendas porque solamente era especulación? Se ponían a mucha distancia, 3 horas del trabajo, no había servicios. ¿Qué pasará con todas estas zonas? Presidenta, ¿se tiene algún censo? ¿Se va a hacer algo al respecto? Serían mis preguntas primero en el tema de la vivienda. Sí. Octavio, ¿quieres comentar de quienes salen del Infonavit y ahora se les va a poder generar la condición para que puedan asociarse nuevamente? Sí, hay trabajadores que están
no activos y que van a poder reactivarse. En el caso, por ejemplo, de los migrantes, algunos de ellos no están activos en este momento, pero pueden reactivarse o pueden iniciar con sus aportaciones. Entonces esto queda englobado dentro del programa de vivienda y sí lo estamos pensando. Tanto en Infonavit como en Conavi, por supuesto, nuestros hermanos migrantes. Que quieran